la reforma del interés legítimo. Si ustedes se dan cuenta, no he mencionado nada del interés jurídico, porque el interés jurídico todavía es más estricto, es muy personal. Ahorita vemos una tabla, pero no lo hemos mencionado porque la reforma de la ley de amparo no lo toca. No lo toca, no toca el interés jurídico, se sigue ahí. Y es más, de hecho, antes de la reforma solamente existía el interés jurídico, no existía el interés legítimo. Alguien diría, bueno, ¿y cómo es que vivíamos nosotros antes de la reforma de los 2000? ¿Cómo litigaban los abogados? Precisamente. Entonces, bienvenidos todos y les agradezco tu atención. Bien, como ustedes saben, la reforma a la ley de amparo, para poner en antecedente a la ley de amparo, voy a cambiarle aquí. Quiero hacer una cronología rápida de la reforma a la ley de amparo y dar algunos pormenores de este evento trascendente de la ley de amparo. La reforma a la ley de amparo, pues se promueve la iniciativa de parte de la Presidenta de la República al Senado de la República el 15 de septiembre. 29 y 30 de septiembre se realizan audiencias públicas en el Senado. El 1 de octubre se publica el voto de dictamen de la Comisión del Senado, la Comisión, ¿verdad?, referente a esto de puntos constitucionales. Durante la votación se realizan modificaciones, entre ellas la retroactividad de la aplicación de la ley. Esta pues sí ha estado un poquito, ¿verdad?, por ahí en duda, pero pues la aclaramos con el artículo 14, ¿verdad?, que también desde luego la Presidenta de la República lo enfatizó. El 6 de octubre la Cámara de Diputados recibe la minuta de reforma aprobada por el Senado. Del 10 al 13 de octubre hay audiencias públicas en la Cámara de Diputados. El 13 de octubre a las 6 se cita una reunión extraordinaria de las comisiones de Justicia, Hacienda, Crédito Público para discutir en su caso, votar sobre el dictamen, ¿verdad? Desde luego aquí porque hay una implicación por ahí fiscal sobre la suspensión del acto reclamado, entonces tendríamos que ver aquí la opinión de Hacienda, la Comisión de Hacienda. El 14 de octubre se espera que se publique ya ese dictamen de las comisiones y se vote en pleno de la Cámara de Diputados. Se hace la votación 13 de octubre del 2025, ¿verdad?, la fecha de publicación, y pues, si no mal recuerdo, el 16, 17 de octubre, ya tenemos una reforma a la ley de amparo en prácticamente un mes. Ya tenemos a la reforma, esta es la que tenemos. Pero también quiero hacer esta mención, ¿verdad?, de que entra precisamente el tercer periodo de la jurisprudencia aplicable. El tercer periodo, estamos hablando, este periodo, pues es el primero, ¿verdad?, que creo que llegó hasta el 95, me parece, al año 95. El segundo periodo, que es del 96 en adelante, o sea, y este tercer periodo, iniciando precisamente también la 12ª época. El 1 de septiembre inicia la 12ª época. Entonces, yo creo que aquí, por eso muchas personas han dado opinión de que si sea politizado esto, no, simplemente de que como va a cambiar el sentido del amparo, desde luego que tiene que modificarse la jurisprudencia porque habrá un nuevo bagaje de interpretación constitucional. Ajá. Y esto pues lo tenemos que ver ahorita. De hecho, si nosotros nos podemos a buscar sobre el nuevo concepto de la reforma tan importante, el nuevo concepto, el fundamental de la reforma, que es sobre el interés legítimo, ese es el principal. Entonces vamos a buscar cuáles son los sentidos de interpretación y pues nos vamos a encontrar con que aún no hay. Entonces, por esa razón es importante mencionar esto, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto de la reforma, de la reforma de la ley de amparo? La reforma de la ley de amparo surge por la necesidad de optimizar la administración de justicia constitucional, buscando una mayor prontitud, eficacia, oportunidad en los procesos judiciales. Ahorita alguien posiblemente esté pensando, pero es que he visto en las noticias, en Facebook, en YouTube, he visto que ya prácticamente el pueblo ya no tiene ley de amparo. Ya no pensemos en eso, por favor. Seamos objetivos. O sea, sí es cierto que se han modificado términos sustanciales, pero no para entrar ni en debate, porque nosotros somos juristas, somos abogados, y tenemos que ver el sentido estricto de la ley. La justificación general es adecuar el juicio de amparo al nuevo modelo de justicia derivado de la reforma constitucional del 2024.
Tenemos una reforma constitucional de la Suprema Corte y de la estructura de la Suprema Corte, es decir, no solamente de los ministros, que ahora se instaura la elección popular de jueces, buscando fortalecer, modernizar y armonizar ese marco normativo. Objetivo clave, tenemos perfeccionar el amparo como mecanismo de protección de derechos, evitar el uso abusivo y dilatorio del juicio, que es por eso yo remarco aquí, remarco con negritas, uso abusivo o dilatorio del juicio de amparo. Ajá, vamos a ver cuál es el término que establece tanto la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la iniciativa presidencial, como incluso el propio criterio de la Suprema Corte, cuando se ha hecho abuso del juicio de amparo, ¿verdad? Motiva, la reforma evita que el amparo se utilice como un mecanismo para eludir obligaciones fiscales, de cumplimiento de normas o para obstaculizar funciones estatales esenciales, por ejemplo, combate al lavado de dinero, etcétera, ¿verdad? La unidad de inteligencia financiera. No hace falta tocar el punto de la orden de aprehensión, ¿eh? Yo espero que todos aquí, pues, ¿verdad? Consideremos los términos que ya conocemos como abogados, los juicios que nosotros iniciamos, las medidas cautelares que se inician en derecho penal, todo ello, pero que algunas veces, pues, producen un resultado que esperamos nosotros de suspensión, y sin embargo vamos a ver cómo el juicio de amparo ha limitado ese esquema de suspensión, pues por razones que vamos a plantear, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los fundamentos clave de la reforma? No estoy menospreciando todo el elemento de la reforma, que son como, pues son muchos artículos, ¿verdad? Son como unos 30 artículos, 40 artículos, y podríamos globalizarlos en 9 términos. Yo todavía lo reduje a 3 fundamentales. Ajá, que sería el principio de relatividad, es decir, la sentencia solo beneficia al quejoso. La reforma refuerza este principio al prohibir la suspensión con efectos generales contra normas. Recordemos que esto ya estaba en la reforma, antes de la reforma del 2011, este principio. Se modificó con la reforma, ¿verdad? Dando pie, ¿verdad? A los efectos generales, pero el problema es que la pauta de la protección de efectos generales de una norma es un término muy abierto. Entonces ahora se modifica ese término para, digamos, para reducir no de la norma, sino del acto, de la suspensión del acto reclamado para que se reduzca ese margen de aplicación y de protección. Artículos clave reformados, el 129 y 148 en cuanto a, hay una prohibición de otorgar suspensión con efectos generales contra normas. Este es el corazón del debate. Luego, eh, eh, sobre el uso del juicio de amparo digital, ajá, que sería pues el artículo tercero, que algunos lo han considerado obligatorio, no es cierto, no se entiende que sea obligatorio, es opcional, ¿verdad? Ahí lo dice la propia ley. El artículo 171 sobre el cumplimiento de sentencias. Bien, tenemos áreas de oportunidad que motivaron la reforma. La reforma aborda problemas identificados en el funcionamiento del juicio de amparo. Vamos a ver, es lo que mencionaba. Hay un uso especulativo del amparo. La figura del interés legítimo se utilizaba para judicializar pretensiones abstractas o hipotéticas, a veces en perjuicio de proyectos de orden público. Es decir, imaginamos que hay un proyecto de orden público de beneficio social, pero yo tengo un interés legítimo, subjetivo, ¿verdad? Entonces siento yo que se invade mi esfera de derechos, interpongo un juicio de amparo, con ello promuevo la suspensión y detengo ese proyecto de orden público. Ahora no es tan sencillo, no es nada más que yo interponga el amparo. Ahora necesito demostrar, pues, un concepto que se acaba de reformar, desde luego, ¿verdad? En el artículo quinto, que es la afectación real. Ajá. No solamente directa, sino la afectación real. Y entonces, por esa razón, decimos que el amparo deja de ser especulativo, ajá, y ahora se vuelve más objetivo todavía. Detención de proyectos de interés social, que es lo que estoy comentando. La suspensión del acto reclamado se otorgaba con efectos generales, deteniendo obras y políticas públicas, priorizando el interés particular sobre el social. Sí es cierto, esto se hacía. Esto es lo que hacía, lo que otorgaba esta situación del juicio de amparo. Obsoletos procesos. Falta de un marco jurídico claro para el juicio de amparo digital. Es decir, el juicio de amparo, como ya lo sabemos nosotros, no solamente el juicio, sino también
el juicio de amparo no solamente, sino también juicios ya orales, ya se están haciendo en toda la República, digámoslo así, de una manera digital. Aquí la controversia que vamos a leer nosotros, ¿verdad?, de la ley de amparo al inicio, es que los juicios, algunos lo suponen como que son obligatorios de manera digital. Bueno, eso no es una obstrucción, eso es un área de oportunidad. Ajá. Incumplimiento de sentencias, ausencia de reglas claras y sanciones para la autoridad responsable que evadía el cumplimiento de las ejecutorias. Es decir, recordemos nosotros que a partir del artículo 271 y subsecuentes de la ley de amparo sobre la ejecución de sentencias, pues hay parámetros para ejecutarlas, ¿verdad? Primero la notificación, quedamos de los 5 días, de los 10 días, de los 15 días, y así pasaba el tiempo, y algunas veces hasta incluso el acto reclamado ya se volvía, ya habiendo sido sentenciado, ya no había reparabilidad porque la autoridad responsable decía, es que yo tengo, no tengo la capacidad material para cumplirla. Y entonces, bueno, vamos a poner más reglas más claras de acuerdo a la reforma de la ley de amparo. Vamos a poner reglas claras para la ejecución de estas sentencias. Reformas clave, ¿cuáles son? Reformas clave y protección. Los ejes de la reforma, que es lo que estoy mencionando, son dos. El interés legítimo y la suspensión. Ajá. Vamos a llamarle también así, el interés legítimo y suspensional. Esos son los dos puntos fundamentales de la reforma. Ajá. Bajo este concepto, es como algunos periodistas, algunas personas han dicho, es que ya ahora hay una orden de aprehensión y ya no nos podemos amparar, es que ahora hay una obra que en cierto modo podría afectar, ¿verdad?, el interés personal, como el cierre de una calle. No, lo que está pasando es que ahora se va a circunscribir de una manera conceptual, como ya lo precisa aquí, hay una restricción del interés legítimo. Y aquí dice el concepto, ¿verdad?, del artículo 5, se precisa que la afectación debe ser una lesión real, jurídica, actual y diferenciada. Ahorita, si nosotros nos ponemos a buscar el concepto de lesión jurídica real en la jurisprudencia, pues nos vamos a encontrar con que no hay todavía. ¿Qué es una lesión jurídica actual? Tampoco hay jurisprudencialmente y tampoco hay diferenciada. Nada más podríamos hacer un concepto doctrinario. Aquí ese es el punto que habrá que ver cómo trabajan los jueces, cómo trabajan los abogados, los despachos, cómo trabajan para crear precisamente este criterio y hacer que los tribunales, como decía hace un momento, el área de oportunidad, hacer que los tribunales vean estos conceptos y los enfoquen a lo que realmente queremos con un concepto que vamos a ver más adelante que se llama el control convencional. Fíjense que en la última conferencia que participamos por aquí, ¿verdad? Las personas que nos han seguido amablemente, hace unos 15 días, 3 semanas, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de hablar de el control convencional, el control constitucional y el control difuso. Precisamente tiene que ver con esto, tiene que ver con esto, ¿sí? Que aunque el control difuso está modificado, como es la ley de amparo, los jueces, ¿verdad? Tenemos una directriz que es el control constitucional y el control convencional, que vamos a hablar más adelante. Limitación a la suspensión del acto reclamado. Se adicionan causales de improcedencia a la suspensión, que es el artículo 129. Ajá. Con respecto a la suspensión, se prioriza el interés social y el orden público. Desde luego, no estamos quitándolo, nada más que ahora, cuando hay un interés social, yo tengo que ser, lejos de pensar en que es que si ahora se prioriza el interés social y me deja a mí como el quejoso, me deja a mí amarrado, como que me deja maniatado. No, mi experiencia que yo les comparto y mi trabajo, ¿verdad?, que yo he tenido, mi experiencia, pues, es decirles que ahora tenemos que reducir un poco más la puerta de entrada hacia el interés social y el orden público. Tenemos que ser más precisos, prácticamente, quirúrgicamente hablando, al momento de plantear nuestra demanda de amparo y nuestro pedimento de suspensión, nuestro incidente de suspensión. Tenemos que ser más precisos. ¿Por qué? Pero porque el nuevo concepto
de interés legítimo, nos va a dejar nos deja una puerta abierta muy cerrada, una puerta pero muy estrecha con respecto al concepto de interés social y el orden público. Dice aquí hay una prohibición expresa, no se concederá la suspensión con efectos generales que ya habíamos mencionado en juicios en contra de normas generales, asegurando que solo beneficie al promovente. Solo va a beneficiar al promovente, que es lo de la fórmula Otero que ya había comentado. Ajá. En particular, se impide la suspensión en casos de lavado de dinero, créditos fiscales firmes que obstaculicen facultades del gobierno en materia de deuda pública. Y por ahí podríamos ir un poco más con respecto a seguridad pública. Es decir, el juicio de amparo, parafraseándolo en palabras sencillas, nos dice, estoy impedido para investigar sobre lavado de dinero, sobre créditos fiscales, porque cuando comienzo yo a investigar, mi órgano investigador del Estado, pues resulta de que hay una lluvia de amparos y me impide investigar más allá. Bueno, uno diría, bueno, entonces, ¿para qué hicimos el juicio de amparo y las garantías? Es que existen. Lo único que está pasando es que seas más preciso al momento de, no vas a tener ningún problema con respecto a plantear un amparo y desde luego la suspensión del acto reclamado, una orden de aprehensión, etcétera, contra estos delitos. Pero ahora tiene que ser más específico el pedimento, más estricto. Por eso es que esa es la reforma clave número uno. La reforma clave número dos es eficiencia y cumplimiento. Tiene que ver con la digitalización y ejecución de sentencias que mencionaba hace un momento. Por ejemplo, cambios para modernizar y garantizar la efectividad. El juicio de amparo digital se incorpora un marco jurídico para el amparo en línea que desde luego, este ya viene desde la reforma del 2011, ya viene la reforma, pero pues se hablaba prácticamente en términos muy sencillos, muy genéricos, porque había que perfeccionarlo. Su presentación de promociones en forma electrónica es optativa para el quejoso y la pongo porque lo dice la reforma, lo dice el artículo, me parece que es el artículo tercero, lo dice, o sea, se puede utilizar a opción del quejoso, pero si opta por ello, tampoco se le podrá obligar a que continúe necesariamente. Puede presentar escritos impresos. Lo que sí es que ahora tiene que haber un registro digital del litigante. Es decir, así como habrá un instrumento, ¿verdad? Un órgano especializado para la tramitación de esos juicios, un sistema, así también el abogado, que esa va a ser el área de oportunidad. Es decir, los despachos, los abogados, ahora tienen que, pues desde luego, hacer la tramitación digital en amparo, que es todavía más eficaz. Imagínense, vamos en el despacho, desde el despacho, pues podemos consultar acuerdos, enviar promociones y desde luego todo ello con la firma electrónica. La firma electrónica. Ejecución y cumplimiento de sentencias, ya hay claridad en cuanto a eso, ya en caso de que se quieran incumplir las ejecutorias de amparo, se regula la ampliación de la demanda y se fijan plazos procesales más eficaces para dictar la sentencia. Hay una armonización normativa, se refuerzan las leyes, ¿verdad? ¿Cuáles son las leyes conexas? Bueno, pues la ley orgánica, ¿verdad? Del tribunal, y el Código Fiscal de la Federación para cerrar la puerta a juicios administrativos en caso de créditos fiscales ya firmes. Tenemos nosotros ahora impacto y desafíos de este nuevo marco jurídico, de este nuevo marco. Hay dos. Un impacto positivo esperado, que ya mencioné, ¿cuál? Vamos a agilizar los procedimientos. Vamos a reducir la carga de trabajo en cuanto a la justicia penal, es decir, al momento de la digitalización, pues hay un poco más de movilidad, pero también se busca proteger el interés colectivo frente a litigios que podrían detener ese interés colectivo. Pues hay. Aquí otra vez la parte que muchas personas que, bueno, no estudian derecho, pero que lo ven de una manera, es que dicen, es que el interés colectivo ya no se suspende el interés colectivo. No, está diciendo sí se suspende, pero bajo los parámetros más estrictos todavía. ¿Cuáles son los desafíos y críticas? La reforma ha generado debate, principalmente por la limitación a los efectos de la suspensión, con preocupación sobre la visible afectación a la defensa de los derechos colectivos, el medio ambiente, el equilibrio entre el poder público, la tutela constitucional. Sí, es cierto, hay.
pero es como un paradigma. Cuando cambia, es como cuando cambiaron los juicios orales, ¿verdad? Cuando cambió este sistema, ¿verdad? Este, causó controversia en muchos órganos e instituciones, ¿verdad? Decían, no es que ahora ya no hay justicia, ahora le estamos diciendo a la persona, usted será citado y lo esperamos mañana para que vaya. ¿Por qué no caerle con una orden de aprehensión de una vez, una orden de detención? Bueno, pues sí, al inicio todo cambio de paradigma que causa un poco de molestia quizás o de incomprensión, pero yo creo que si sabemos utilizar las reformas, porque finalmente las reformas están hechas, si sabemos utilizarlas, pueden funcionar como un área de oportunidad para nuestro despacho, para nuestra, pues sí, para nuestros clientes, y la profesionalización de nuestros servicios jurídicos. Eso es lo que va a hacer. En lugar de estar pensando a ver si ya se acabó todo, no, yo creo que este es un área de oportunidad. Imagínense capacitar a los pasantes, por ejemplo, en cuanto a la tramitación de el uso de medios digitales, capacitarlos. Pues es mucho más fácil, ¿verdad? Que estar corriendo de un lado a otro en todos los tribunales, viajando, ¿verdad? Por todos lados, teniendo desde el despacho el uso de tecnologías de la información, teniendo esto desde nuestro despacho, pues es un poco más eficiente. Vamos al punto número 2 del número 1. Dice nuevas disposiciones sobre derechos humanos y control de la convencionalidad. A ver, vuelvo a repasar. Hace unos 3 semanas hicimos una conferencia aquí mismo sobre control convencional, control constitucional y control difuso. Bueno, se modificó la ley, pero el control convencional ahí sigue, ¿eh? O sea, México no tiene la facultad, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, no tenemos la facultad para modificar un tratado internacional. El Tratado de Derechos Humanos, ahí está. Entonces, si yo modifico mi ley, yo tengo que ver que no afecte los derechos humanos a los cuales yo estoy suscrito. Entonces, por ahí está una puerta de entrada, un área de oportunidad que yo sustento, con todo respeto, ¿verdad? Yo sustento y que podemos utilizar los abogados. A ver, vamos a ver. La esencia del amparo en cuanto a protección de los derechos humanos. Dice aquí, fundamento constitucional. El juicio de amparo es la principal garantía constitucional para proteger los derechos humanos, lo sabemos. Las garantías, ¿verdad? Reconocidas en la Constitución, artículo 3 y 107, y los tratados internacionales de los que México es parte. En la reforma del 2011 se consolidó el bloque constitucionalidad y el principio pro persona. Si se dan cuenta, aquí tenemos el bloque de constitucionalidad, el control constitucional, es decir, las garantías individuales, pero el principio pro persona. El principio pro persona es un principio convencional, es de tratados de derechos humanos. Por lo tanto, todas las autoridades, dice, obligando a todas las autoridades a interpretar la norma que brinde la protección más amplia a la persona. ¿Ah? En la reforma del 2025, la reforma del 2025, si bien busca la agilización procesal y la defensa del interés social, pero también introduce cambios que redefinen el alcance de la protección, generando un intenso debate sobre el impacto de los derechos humanos y el control convencional, que es lo que yo estoy resaltando. ¿Verdad? Es importante, por favor, no perder la vista del control convencional. De hecho, si más adelante nos permite el licenciado Rodrigo continuar con esta plática, ¿verdad? En otras oportunidades, hacer una especie como de taller para plantear casos en donde en cualquier materia ver cómo se aplica el control convencional aún sobre el control difuso, es decir, el control convencional va a redirigir la ley de amparo, pero eso no lo va a hacer en automático. Eso va a ser de acuerdo a nuestra capacidad, nuestro desarrollo profesional, para que enderecemos el caso, todo nuestro juicio hacia esa área y no nos vayamos a enfrentar hacia las causas de improcedencia de la reforma de la ley de amparo. ¿Me explico? Esto es lo que tenemos. Ahora, el control de la convencionalidad va a estar bajo la lupa. ¿Habrá restricciones al alcance de la protección colectiva? Sí, porque es un derecho humano la protección colectiva también. Siempre que hablamos de derechos humanos, recuerden que bajo el esquema me parece que vamos en la sexta generación de los derechos humanos, hay quien habla ya de la séptima, con eso de la inteligencia artificial y demás, ¿verdad? Pero
Pero ya esto de que esté la convencionalidad bajo la lupa no simboliza que solamente se aplica a la persona, pro persona solamente. Se va a aplicar a todos los efectos, como el derecho de la persona al medio ambiente, el derecho de la persona a una seguridad, el derecho de la persona a una justicia pronta. Es decir, no son solamente seres humanos, personas físicas, sino también el entorno de esas personas. Prohibición de efectos generales en la suspensión. La reforma establece la prohibición expresa de otorgar la suspensión provisional o definitiva con efectos generales que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Cuando se impugnen normas generales. Recuerden que las normas cuando se impugnan, pues se impugnan en dos momentos, ¿verdad? Ante el juez de distrito en el amparo indirecto, pero también cuando tenemos un agravio en el amparo directo, lo mencionamos como agravio, y tenemos que mencionar como agravio la aplicación de la norma. Ahí es donde va a estar, ahí esto va a estar el peligro. Pero pues bueno, insisto, ¿verdad? Si reenderezamos nuestro concepto hacia los derechos humanos, pues vamos a tener mayor oportunidad. Dice aquí, implicación en derechos humanos debilita la defensa de los derechos colectivos o difusos en medio ambiente, salud pública, pues la suspensión solo beneficiará a la persona quejosa, obligando a múltiples litigios individuales. Pues sí, ocurrirá eso. Yo considero que en cierto modo el Estado, ¿verdad? Bueno, aquí el Estado y todos los órganos, incluso más adelante hablaremos de cuál será la estrategia de los órganos, de las autoridades responsables, porque la verdad, cuáles son los parámetros que esas autoridades responsables van a observar, cuáles son incluso los parámetros que las empresas van a tener que observar. Entonces yo creo que aquí, otra vez insisto, va a ser una puerta de entrada todavía más estrecha, pero no es difícil, no es difícil. Impacto en el control de la convencionalidad. Aunque no se toca el principio de interpretación pro persona, al limitar el efecto erga omnes frente a todos de la suspensión, se reduce la capacidad cautelar del juez para proteger a la colectividad frente a una norma potencialmente inconvencional o inconstitucional de manera inmediata. Es decir, aquí es donde el quejoso, los abogados van a trabajar al momento de plantear las nuevas demandas de amparo, que no va a ser un mero formato ya. Bueno, yo lo digo, ¿verdad? Alguien por ahí conoce, bueno, yo voy a litigar amparo, voy a hacer un formato y de aquí voy a ver cuáles son los modelos de los conceptos de violación, de los agravios. Ahora tiene que redefinirse el argumento de los conceptos de violación y hasta de los agravios, ¿eh? Y bueno, pues ya lo podremos tratar, ¿verdad? Más adelante en algún taller o algo sobre cómo se van a vertir los conceptos de violación enfocados al interés legítimo, a la reforma del interés legítimo. Si ustedes se dan cuenta, no he mencionado nada del interés jurídico, porque el interés jurídico todavía es más estricto, es muy personal. Ahorita vemos una tabla, pero no lo hemos mencionado porque la reforma de la ley de amparo no lo toca, no lo toca, no toca el interés jurídico, se sigue ahí. Y es más, de hecho, antes de la reforma solamente existía el interés jurídico, no existía el interés legítimo. Alguien diría, bueno, ¿y cómo es que vivíamos nosotros antes de la reforma de los 2000? ¿Cómo litigaban los abogados? Precisamente a mí me tocó a realizar un juicio de amparo en contra del gobernador del estado, en contra del presidente municipal y por una situación de la ley en aquel momento se llamaba la ley de protección y equilibrio ambiental, ¿verdad? Ecológica y equilibrio ambiental, y anteponer sobre un tiradero a cielo abierto, interponer, participar en ese juicio de demanda y hablábamos de un interés colectivo, no existía el interés legítimo y sin embargo lo demostramos y el tribunal colegiado nos concedió no solamente la suspensión, sino nos favoreció con la protección de la justicia federal, a pesar de que en aquel momento no existía el interés legítimo. Ajá. Entonces no es que ahora ya se haya acabado el amparo ha funcionado desde 1800 a 1800, ¿qué es? 57, 58, me parece, ¿verdad? Funciona en la Constitución Federal y ha subsistido así, pero pues todo tiene que mejorar, tiene que mejorar. A ver, vamos ahora sí ya a entrar a materia de redefinición del interés legítimo. Ajá. Dice, dice aquí, la nueva carga de la prueba en el interés legítimo. La reforma busca evitar el uso especulativo del amparo, que ya dijimos, pero con posibles efectos sobre el acceso a la justicia de grupos. ¿No? Fíjense lo que decía el interés legítimo anterior.
Bastaba con demostrar una afectación individual o colectiva, derivada de una especial situación frente al ordenamiento jurídico. Ajá. Yo en alguna, aquí está el licenciado Rodrigo, ¿verdad? De testigo, todavía hasta hace como unos 15 días, 3 semanas, todavía hablamos del interés legítimo y seguimos este concepto, pero ya cambió. Yo hasta incluso era un poco reacio, decía, es que para modificar el interés legítimo yo creo que vamos a tener que habrá que hacer reforma constitucional y ese proceso va a tardar, pero lo hicieron muy rápido y no tocaron la Constitución. El artículo 107 menciona esta parte, ¿verdad? Lo menciona, me parece que es la fracción 12, si no mal recuerdo. Entonces yo pensaba, para modificar el interés legítimo habrá que modificarla, ¿no? Solamente lo hicieron más específico, que es lo que sí se puede modificar. Entonces aquí hay, este, demostrar una afectación individual, ajá, o colectiva derivada de una situación especial. Aquí vemos, ¿verdad? Bueno, yo en la imagen lo puse aquí, ¿verdad? Si hay una persona en medio de todo el grupo, pero sin embargo tiene una situación especial, va caminando sobre una grieta. Entonces, todas las personas no van a interponer amparo, lo puedo interponer yo bajo la idea del interés legítimo, pero considerando esa grieta que puede acabar con toda la colectividad. Más o menos por ahí iría, ¿verdad? Entre mi idea, ¿verdad? De tratar de ejemplificar esa situación de nuevo requisito legal. Se precisa que la persona quejosa deba acreditar una lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de las personas. Entonces aquí, pues vean, ¿verdad? Dice aquí el concepto jurídica real, actual y diferenciada. Real. Hace tiempo, ¿verdad? También en alguna conferencia compartíamos, ¿verdad? La idea de el acto reclamado, de los tipos de actos de autoridad, y vemos que hay tipos de actos de autoridad futuros. Pero de los tipos de actos de autoridad futuros se clasifican en 3 áreas. ¿Y cuáles son? Los futuros inciertos, eso no tiene nada que ver, perdón, no tienen protección, los actos inciertos, pero hay actos futuros que sí son susceptibles de llevarse a cabo, de tener efectos. Ahora tenemos que ver si un acto futuro podemos tener protección, porque aquí dice, el nuevo requisito legal dice, lesión jurídica real, actual, no futura, diferenciada. Por esa razón, se ha tambaleado la orden de aprehensión, que es lo que muchos buscamos, ¿verdad? Con el amparo. Recuerden que, hago un paréntesis, acuérdense que amparo no es amparo contra orden de aprehensión. El amparo, bueno, sí es el acto de autoridad, pero en realidad lo que nosotros buscamos con el amparo es la suspensión de esa orden, suspensión provisional y definitiva. Pero el amparo va a seguir hasta que haya una sentencia. Entonces, por eso viene la reforma, porque la orden de aprehensión puede haber un acto futuro, pero si yo no demuestro que ese acto futuro me provoca una lesión jurídica real, jurídica no material, real, y diferenciada del resto de la ciudadanía. Es ahí lo que yo tengo que hacer, porque sí se va a promover amparo contra orden de aprehensión y con ello la suspensión. Vamos a ver en comparación la ley de amparo en el 2024, el artículo 5, y la ley de amparo en el artículo 5, pero del año 2025. Vamos a ver cómo dice. Dice, el quejoso, teniendo tal carácter, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley. Está perfecto eso. Y dice, y con ello se produzca una afectación real, actual, en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de una especial situación frente al orden jurídico. Hasta aquí teníamos nosotros amparos con un interés colectivo, ajá, alguna situación de medio ambiente, y decimos, sí, sigue todavía, pero ahora vean lo que dice la ley, porque sí sigue el concepto, dice artículo 5, ley de amparo, 2025, tratando del interés legítimo, la norma o acto o omisión reclamado deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica, una lesión jurídica. Vean cómo cambió el concepto, ¿verdad? Cómo cambia el concepto en la anterior ley, cuando hablamos de lesión jurídica, y en el otro dice acá arriba, dice en el 2024, dice, violan los derechos previstos dice, y con ello se produzca una afectación. Vean el concepto, que cambia.
afectación en el 2024 y en el 2025 lesión jurídica. Otra vez, habrá que buscar estos conceptos en el diccionario, pero más precisamente habrá que ver cómo la jurisprudencia va a definir estos conceptos. Uh-huh. Y cómo los vamos a utilizar nosotros como jurisprudencia precedente. Pero también, yo desde ahorita ya les dejaría de tarea comenzar a buscar estos conceptos en la jurisprudencia, en el control convencional, es decir, en las, en las, en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ya comenzar a buscar estas jurisprudencias. Ajá. Para ver qué es lo que define el control convencional y cuál sería el criterio que tendría que adoptar, ¿verdad? Nuestros tribunales de amparo, ajá, con respecto al orden convencional. Son conceptos, sé que ya tenemos aquí, ya en comparación, dice individual o colectiva, es decir, seguimos teniendo el área individual o colectiva como interés legítimo, y dice individual o colectiva, real, diferenciada, real, material, diferenciada, uh-huh, del resto de las personas. Otra vez hay que definir estos conceptos para poder entender a la reforma a la ley de amparo. Aquí viene ya con este cuadro, que hice este cuadro, ya viene aquí, ya le puse yo, por ejemplo, si el tipo de acto de autoridad, el tipo de autoridad es de lesión, el tipo de daño es directo y personal, el tipo de interés es jurídico, y los efectos de la suspensión del acto reclamado serían paralizadores o restitución provisional. Ese sería en el primer término. Esta primera plantilla, ¿verdad? Esta primera, pues no la abordamos mucho aquí porque es el interés jurídico. Nos vamos a la reforma del 2011 y dice en la segunda, ¿verdad? Bueno, en el tercer cuadro, ¿verdad? En la segunda, dice, si el tipo de acto de autoridad es la afectación después de la reforma del 2011, es indirecto, real, actual, personal y colectivo, el tipo de daño, es decir, el acto de autoridad es afectación. El tipo de daño es indirecto, real, actual, personal y colectivo. El tipo de interés es legítimo. ¿Cuáles serían los efectos de la suspensión? Evitar un daño inminente y obtener un beneficio colectivo. Hasta aquí creo que estamos bien, porque seguimos, bueno, ¿y dónde cambio? Ah, vemos el de abajo. Ahora sí ya. Con la reforma tenemos que el acto de autoridad dice que hay una lesión jurídica. De otra manera, yo tengo que plantear mi demanda y demostrar desde el principio que yo tengo una lesión jurídica, que el acto de autoridad me produce una lesión jurídica, individual o colectiva. Ya desde ahí, ya comienzo yo a entender la reforma al juicio de amparo. Lesión jurídica. Luego, el tipo de daño debe ser real y diferenciada. El tipo de interés es legítimo y los efectos de la suspensión, evitar que se pierda ese beneficio cierto y no meramente hipotético o eventual. Esto es lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque si yo tengo un, un, este, un beneficio hipotético o eventual, no me van a otorgar la suspensión. El juez inmediatamente va a tener esta tabla, bueno, yo no creo que la tenga, ¿verdad? Pero el juez va a pensar de esta manera, a ver, si tu planteamiento de amparo bajo la reforma, no me demuestras que tienes esa lesión jurídica y que el beneficio al obtener la suspensión no es, es hipotético, ajá, es hipotético o o eventual, no te concedo ni la suspensión, ni desde luego ni el amparo. Entonces, a muchas personas que hoy en día ya están pensando en redes sociales, es que ya se murió el amparo. No, no se ha muerto. Debe ser más preciso, más específico. Otra vez, vamos, estos son conceptos pues tomados del diccionario, de internet, pero no son jurisprudencia, pero es para entenderlos. No vayan ustedes a plantear esto en una demanda, es para entenderlos, es para efectos didácticos. Dice, una lesión jurídica implica que la conducta de la autoridad ha vulnerado un derecho o una situación jurídica protegida por la ley. Repito, estos conceptos debemos de mostrarlos al juez y convencerlos de que ese sería el concepto o en su caso el de la jurisprudencia internacional incluso. Ajá, real. El daño debe ser tan concreto, no una mera expectativa o posibilidad futura. El daño debe de ser objetivo, medible, no subjetivo. Y con el anterior ley era subjetivo. Ajá.
diferenciada del resto de las personas. La afectación debe ser específica para el quejoso, no un daño difuso generalizado a toda la comunidad o a un grupo de personas. Ajá. Por ejemplo, anteriormente, si se cerraba una calle porque, no sé, yo tengo una empresa, ¿verdad? En la avenida, se cerraba esa avenida porque se iba a construir un ducto, iba a haber afectación, cortes de circulación, me iba a limitar la entrada de mi transporte, de mi carga, de mi distribución, me va a ocasionar pérdidas a la empresa, ese es el área donde salen los camiones en la mañana, los clientes ya no nos visitan, etcétera. Entonces yo demuestro un interés legítimo decir, bueno, pues sí, te afecta a ti, pero anteriormente podríamos obtener una suspensión, pues porque hay una afectación hay un interés colectivo. Pero ahora, si demuestra la autoridad responsable que va a haber un beneficio colectivo, ajá, no se suspende. Aunque a ti te afecte, tú necesitas demostrar muy bien el grado de afectación real, un grado tan profundo, tan específico, para convencer a la autoridad y no suspendamos nada más beneficios personales sobre colectivos o viceversa. Ese es el área ajá, ese es el área. Y dice aquí, la afectación, diferenciada del resto de las personas, la afectación debe ser específica para el quejoso de un daño difuso generalizado a toda la comunidad, un grupo de personas actual. La elección debe estar ocurriendo o ya haberse producido en el momento en que se promueva el amparo. Ajá, aquí viene una situación de riesgo. Recuerden que el artículo, me parece que es el artículo 17, 18, ¿verdad? 21 al 21, donde vienen los términos para interponer amparo. Sí, entonces dice aquí, cuando el momento de plantear el amparo, ajá, esté ocurriendo la lesión, la afectación jurídica. Aquí tenemos que tener cuidado. Está ocurriendo moverse con el amparo, porque si no nos quedamos sin materia. Eso también es de riesgo. Ujú. Entonces hay que tener cuidado y desde luego mencionando el cuidado de los actos futuros. Beneficio, concepto de beneficio cierto y directo. La anulación del acto reclamado debe generar un beneficio cierto, directo y tangible, no meramente hipotético. Un beneficio palpable. Suspéndeme el acto de autoridad y eso va a ocasionar que a mí se me proteja mi derecho público subjetivo, pero de una manera tangible, objetiva. Ujú. Fíjense, mi derecho público subjetivo, pero de una manera tangible y objetiva. Esos, de hecho, cuando vino la reforma, la iniciativa, pues veía comentarios, ¿verdad? De analistas jurídicos, desde luego, ¿verdad? Para no ver a lo superficial. Y algunos decían, bueno, pues prácticamente con ello están desapareciendo el interés legítimo. ¿Por qué no volvemos al interés jurídico? No, no. Y si nosotros revisamos muy bien el interés jurídico, hay una separación de ambos, está precisa, pero ahora es todavía más perfecta. Entonces, no se parece. Ustedes posiblemente si buscan en internet van a encontrar opiniones que digan, uno es que el interés legítimo y el interés jurídico se parecen, ahora ya quedaron prácticamente en una sola redacción. No, sí es necesario seguir separando los conceptos. Riesgo en derechos humanos colectivos. Esta precisión podría obstaculizar la protección de derechos colectivos donde el daño no siempre va a ser inmediatamente actual o tangible, como es la defensa del medio ambiente sano o el patrimonio cultural, incrementando la carga probatoria. Sí, es que algunas veces, por ejemplo, cuando se hace alguna obra y hay una afectación que no se ve, pero que, no sé, hablamos de, ¿verdad? Como siempre, el daño al medio ambiente, manglares, la selva, ¿verdad? Tala de bosques, etcétera. Hay cosas que, bueno, dice, es que va a ocasionar un daño tan irreversible que cuando ya venga el amparo ya no va a tener manera de, este, de, de protección material, se va a quedar sin materia el amparo. Nos está diciendo la ley que sí se puede, pero ahora tiene que ser tan prácticamente, casi casi tienes la lesión encima para interponer el amparo y demostrar simultáneamente tu afectación, tu daño objetivo. Eso es lo que nos va a hacer y la carga probatoria, ¿verdad? Que va a ser muy, muy, muy objetiva. Se prioriza el interés público, equilibrio o restricción frente al interés social.
La reforma prioriza el orden público y el interés social del Estado sobre el interés particular en ciertos temas sensibles, limitando la suspensión. Ujú. Otra vez, sí quedamos en, hay una restricción del interés, digamos, personal, ¿verdad? Y habrá una priorización del interés público. Uno diría, oiga, pero no es parejo, porque cuando el Estado es el que hace, ahí sí quiere el interés público. Y cuando el particular dice, voy a defender alguna situación de medio ambiente, ahí no opera el interés público. No, sí está dando la carga de la prueba para ambos. Ya lo veremos por qué, porque cuando actúa el Estado, actúa por medio de órganos, y esos órganos se llaman autoridades responsables. Y cuando actúa el amparo el quejoso puede iniciar por interés legítimo, perdón, interés jurídico, interés legítimo, pero muy preciso, muy quirúrgico. Entonces, aquí, incidencia en la suspensión, se adicionan causales que impiden otorgar la suspensión cuando los actos reclamados impiden o obstaculicen funciones esenciales del Estado, financiamiento, deuda pública, se relacionen con lavado de dinero, actividades financieras irregulares, protegiendo las funciones de la unidad de inteligencia financiera, que bueno, es un órgano persecutor de estos delitos. El argumento oficial no es político, es el argumento justificatorio, es evitar que el amparo se use como un mecanismo de evasión de obligaciones o paralizar acciones estatales esenciales. ¿No? Pero, repito, estamos como quien dice en el ring, en donde pues el Estado tiene que justificar su actuar dentro de un marco constitucional, legal, y el quejoso debe defenderse también dentro de ese escenario, no solamente legal, constitucional, sino incluso también convencional, es decir, para eso están el conocimiento de los derechos humanos, que es la parte acá abajo, ¿verdad? Que puse preocupación de los derechos humanos, la amplitud de los conceptos de orden público e interés social puede llevar a que los jueces de amparo duden en proteger al particular cuando esté de por medio de un proyecto de una decisión gubernamental que pueda provocar una violación inminente de los derechos humanos. Pero ya dijimos, ¿qué tenemos? Pues tenemos nosotros los convenios internacionales sobre protección de los derechos humanos. Para las personas es un derecho, para el Estado es una obligación. Uh-huh. El Estado dice, bueno, es que el derecho humano no me protege porque sería algo ilógico. El derecho humano protege al Estado, no, lo obliga. El orden convencional obliga al Estado. Y ese es el área de oportunidad para nosotros como abogados con esta reforma. Uh-huh. Ya mecanismos de progresividad y retos, ya estamos llegando, ¿verdad?, a la última parte. Progresividad en derechos humanos, ¿cuáles van a ser? En el 2025 va a ser con progresividad contra regresión. Sectores de la sociedad civil y especialistas han calificado la reforma como una regresión a la protección de los derechos, al dificultar la defensa colectiva y cautelar frente al poder público. Pero ya dijimos nosotros, bueno, ya planteamos, ¿verdad?, hace un momento la idea de que los derechos humanos son un derecho para las personas y son una obligación para los órganos del Estado. El amparo y grupos vulnerables. La reforma mantiene ciertos puntos, refuerza la atención a grupos en situación de vulnerabilidad, se permite la promoción oral en casos urgentes para estos grupos, que ya desde luego, ¿verdad? Sabemos nosotros de la demanda de amparo, con urgencia, que sería el artículo 15 de la ley de amparo, que establece casos de extrema urgencia, que no se modificó, sigue estando vigente, cuando hablamos del interés jurídico, ¿verdad? Sigue todavía vigente, incluso grupos vulnerables, siempre y cuando demuestren ese actuar legítimo, actuar legítimo. Entonces, ya hay organizaciones civiles, ya hay asociaciones civiles que están preparando, ¿verdad? Pues sus instrumentos, sus herramientas, pero no es que no tengan cabida, es que ahora lo van a tener que hacer como una demostración esa asociación civil o a ese grupo vulnerable. Y desde luego, cuando venga la protección contra normas generales, no va a abarcar a todos, nada más va a abarcar a las personas quejosas que plantearon. El rol de la jurisprudencia corresponderá a la Suprema Corte de Justicia y a los tribunales de la Federación el control de la convencionalidad. Es decir, estos órganos van a interpretar los tratados internacionales, adecuando las disposiciones, de la ley de amparo que ya mencioné en un principio. ¿Cuáles son? El principio pro persona, ¿sí? Y se define el alcance de la restricción de la suspensión sin vulnerar
ese derecho, o sea, el derecho humano. Eso sería el trabajo de los tribunales. ¿Sí? Implicaciones prácticas para el litigante. Ya repito, ya estamos en la última parte, ¿verdad? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas para el litigante? Vamos a ver. El litigante, o sea, nosotros como abogados, ya después de esta plática y ver cuál fue la esencia de la reforma, ahora, ¿qué implica para nosotros, como abogados? Hay un cambio de paradigma. Primero, tenemos que mentalizarnos en un cambio de paradigma. Es decir, hay un nuevo concepto que yo tengo que asimilar continuamente y va a ser el interés legítimo, el efecto suspensional, el interés legítimo. Posiblemente si quiero, pues hasta voy a tener que modernizarme y voy a tener que aplicar pues la tramitación digital para pues no tener problemas, ¿verdad? Y está incluso más rápido, más cómodo, y voy a tener incluso los elementos más necesarios para poder obligar a la autoridad que cumpla con la ejecución de la sentencia. Las instituciones jurídicas reformadas fueron pues el interés legítimo, el amparo adhesivo, es lo que hemos visto, la suspensión del acto reclamado, ajá, la justicia en línea, la declaratoria general de inconstitucionalidad, la jurisprudencia por precedentes, que sujetan a los órganos del Estado. Es el nuevo cambio de paradigma que hemos tenido desde el 2011 y yo creo que hasta hoy. Cambio de paradigma. Contexto para el abogado. ¿Cuál va a ser el contexto? El contexto va a ser una estrategia de litigio para el abogado. Lo vamos a ver en dos áreas, bueno, en tres, ahorita en las siguientes diapositivas. Contexto va a ser, si la reforma busca agilitar el proceso y limitar los efectos generales de la suspensión, encontrar las normas y actos de interés público. ¿Cuál va a ser el contexto? Este es el contexto, es decir, este es el escenario básicamente de la reforma de la ley de amparo. El objetivo, ajá, de ese contexto va a ser analizar los cambios más sensibles, que sería la suspensión, el interés legítimo y la digitalización, para desarrollar estrategias procesales efectivas y un enfoque preventivo en el ejercicio profesional. Muchas veces nosotros como abogados, dice más adelante, ¿verdad? A veces nosotros como abogados le decimos al cliente, con tal de tenerlo, decimos, si es posible. Bueno, yo tengo que ser objetivo al momento de plantear mi estrategia como abogado. Si es posible, ¿cómo será posible? Y no solamente decir, bueno, es que el juez es que no sabe, el juez no interpretó. No, yo tengo que plantear desde la demanda, buscar que el juez interprete de la manera, o sea, y el enfoque hacia los derechos humanos. Ese es mi reto. Mi reto debe ser estratégico. Mantener la eficacia protectora del amparo en un marco legal más restrictivo. Es decir, ¿qué voy a hacer de hoy en adelante? Voy a trabajar en el juicio de amparo, pero bajo un marco legal más restrictivo. Es algo así como otra vez, vuelvo a repetir, es un cambio de paradigma. Pensé que el amparo era, ahorita vengo, voy a interponer un amparo y ahorita se me soluciona todo y voy a sacar a la persona de la cárcel y voy a sacarlo del problema con un amparo. No, ya es más restrictivo. Precisamente lo que quiere el órgano del Estado es que no se abuse del amparo. Trato de ser objetivo, no es que sea ni político ni nada, trato de ser objetivo, lo que diga la ley, ajá, a lo que, pero también sabiendo que no está perdido, sino que tenemos nosotros, pues desde luego, el control convencional, ¿verdad? Tenemos eso, este es el escenario. Aplicación, implicación práctica clave. Vamos a ver otra vez la suspensión. ¿Cuál sería? Otra vez. No paradigma. Ujú. Ya los efectos generales ya lo mencionamos que ese ya no. Se prohíbe la suspensión provisional con efectos generales en juicios promovidos contra normas. Estrategia procesal, ¿cuál va a ser? El litigio debe centrarse en demostrar un agravio personalísimo. Va a ser mi estrategia procesal. Mi demanda va a llevar esta parte que estoy poniendo en medio. Esto va a ser la esencia de mi demanda. Directo actual de la norma o acto para obtener la protección individual. El litigio masivo individual, cuando se impugne una ley que afecte a muchos, se tendrá que recurrir al litigio masivo coordinado, promoviendo múltiples amparos individuales para obtener la protección de cada persona. No es que ahora se masificó el amparo, no, es que la protección contra las normas generales es individual. No porque le haya beneficiado a uno, invariablemente me va a beneficiar a mí. Yo sé que este concepto se ve un poquito gravoso y hasta quizás molesto, ¿verdad? Oiga, entonces va a haber mayor carga de trabajo para los tribunales, o sea, ellos mismos se hicieron, diríamos por ahí, no, se metieron gol porque ahora no, es que ahora no todos van a promover amparo, lo van a promover quienes realmente
pueden demostrar esa afectación porque todos los casos son particulares, no todos los casos son iguales. Y la prevención, informar al cliente. ¿Yo qué le voy a decir a mi cliente? Informar al cliente que la paralización de una ley no surtirá efecto en su esfera jurídica y que el proyecto o acto impugnado podría seguir afectando a terceros. Ajá. Y que desde luego, nosotros sabemos que una suspensión provisional o incluso definitiva no me da garantía de que me van a conceder la protección de la justicia. Me está suspendiendo temporalmente el acto reclamado, pero todavía no me da la protección de la justicia federal. Entonces, no confundir los términos. Ya estamos, ¿verdad? Ya casi. Implicación práctica clave 2, el interés legítimo. Se redefine el interés legítimo que ya dijimos, mayor rigor acreditatorio, ¿verdad? Ya dijimos el concepto. Ahora, como abogados, ¿qué tenemos que ver? Ahora debemos de probar la lesión jurídica real actual diferenciada del resto de la ciudadanía, ya lo sabemos, ya lo hemos explicado. Hay que reformar la causalidad, es decir, el origen que me da pie, o sea, ¿cuál es el origen que me da pie a mi planteamiento de amparo? Pues el acto reclamado. En caso de derechos colectivos ambiental, la demanda debe ir acompañada de pruebas técnicas, peritajes, estudios de impacto que vinculen el acto de autoridad con el daño concreto al quejoso, que sea diferenciado, ¿eh? Anteriormente no, nada más yo demostraba una afectación al interés colectivo, ¿sabes? Con eso ya tenía, ahora no. Ahora tengo que ser más específico, diferenciado. Y el enfoque en el beneficio directo, que ya mencioné hace un momento también, beneficio cierto y tangible para el promovente, que no sea hipotético, porque si no promuevo un amparo, busco la suspensión, no hay beneficio para mí, posiblemente la reserva ecológica se recupere, no lo sabemos, pero por lo pronto ya no puedo ya plantearlo así. Ajá. Alguien dijo, es que a lo mejor aumenta la contaminación, es que sí, no, yo tengo que demostrar. Análisis de precedentes, que ya dijimos, cuáles serían los precedentes jurisprudenciales, los criterios que serían posterior al 2025 y en donde definan estos conceptos que ya hemos mencionado, ¿no? Actual, diferenciada, etcétera, para derechos difusos. Hago una mención, ¿verdad? Buscaba ahorita, si ustedes buscan sobre interés legítimo en el Semanario Judicial de la Federación, buscan actualmente estos conceptos y se dan cuenta de que no hay jurisprudencia que define estos conceptos. No lo hay. ¿Por qué? Bueno, pues porque apenas tenemos 15 días de que la reforma entró en vigor. ¿Hasta cuándo? El último concepto de interés legítimo es de más o menos del 15 de septiembre, el concepto, pero es con la anterior ley de amparo, porque comenzó el juicio en el 2023, se resuelve y finalmente define el interés legítimo, se publica la jurisprudencia en el 2025, en septiembre, precisamente cuando inicia la propuesta, ¿verdad? La propuesta a la reforma. Entonces, no hay ahorita, está iniciando la jurisprudencia. Por eso yo insisto en que pudiésemos buscar jurisprudencia convencional, es decir, derechos humanos, qué es lo que me dice tal artículo de la Declaración de los Derechos Humanos, qué me dice tal artículo con respecto a, no sé, a ciertos derechos colectivos, ¿verdad? Voy a buscar yo en todos estos tratados internacionales referentes a los derechos humanos y voy a ver qué es lo que dice para yo aplicarlo a mi demanda de amparo. ¿Mm? Blindaje de la demanda, la estrategia del control convencional, es lo que he estado mencionando. ¿Qué voy a revisar del control convencional? Ajá. O sea, mi demanda la voy a fortalecer en derechos humanos, ya siempre, ya de oficio, yo voy a buscar fundamento en los derechos humanos. Principio pro persona, artículo 1 de la Constitución. Veía por ahí, ¿verdad?, en internet un comentario, ¿verdad?, muy acertado y decía, se modificó la ley de amparo, pero no se modificó el artículo tercero. Muy buena observación, ¿verdad? No, perdón, el artículo primero de la Constitución no se modificó. Bueno, pues eso me da pie a una apertura muy grande, ¿verdad? Para defender los derechos humanos. Argumentación reforzada, ¿verdad? Alegar de forma expresa y detallada la inconvencionalidad de las normas o actos, ¿verdad? A la luz de los tratados internacionales. Mi argumentación, es decir, principio pro persona, voy a argumentar con respecto a derechos humanos, voy a buscar una contradicción directa sobre las restricciones de la ley de amparo, si hay una
prohibición de suspensión con efectos generales contravienen el derecho al recurso judicial efectivo y la protección cautelar, como lo establece la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Cómo ven? ¿Eh? ¿Está bien? ¿No? Yo voy a comenzar desde ahorita a hacer una contradicción directa. Claro, no nada más basta mencionarlo, hay que argumentarlo en cada caso. Pero aquí está, por ejemplo, estamos hablando del desafío de la ley de amparo. Oye, pero es que la ley de amparo es que improcedencia. Bueno, yo tengo que ver cómo voy a estar contraviniendo estos conceptos que me pueden afectar. Repito, no todos los casos son iguales, pero me da oportunidad de combatirlos. Y por último, la prevención. Documentar cómo las nuevas limitaciones podrían traducirse en una responsabilidad interna internacional para el Estado en caso de que el cliente deba acudir a instancias supranacionales, que desde luego alguien diría, oiga, tendremos que llegar a los tratados internacionales. Claro que sí. Ha habido en México abogados que lo hacen, abogados que se van a instancias internacionales y desde luego personas quejosas que desde luego llegan a esas instancias porque algunas veces el Estado no responde a lo que es su obligación. Vuelvo a repetir, los derechos humanos son derechos para las personas y son obligaciones para los órganos del Estado. Fundamento del control convencional. El control convencional, pues ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Es el deber de todo juzgador de verificar, o sea, la obligación de verificar compatibilidad de normas y actos internos del Estado con los tratados en derechos humanos. La fuente legal, que ya dijimos, no se modificó el artículo primero constitucional. Los derechos humanos se interpretan a la luz de la Constitución y los tratados internacionales. Obligación de favorecer en todo tiempo el principio pro persona. El rol de amparo, sí, el rol de amparo va a ser el vínculo procesal entre, para ejercer el control convencional. Recuerden otra vez, sigue todavía vigente el artículo 103, 103 de la Constitución, y sigue vigente el artículo primero de la ley de amparo en cuanto a este, el control convencional, los derechos humanos. Voy. Argumentación estratégica, ¿debe ser dual? Parece repetitiva esta diapositiva, pero debe ser dual. Debe ser inconstitucional e inconvencionalidad. Mi trabajo es demostrar que el acto reclamado es inconstitucional o inconvencional. Y el refuerzo mutuo es que yo tengo dos instrumentos o dos áreas para argumentar. Si solamente argumento mi código civil, mi código, no sé, mi código civil, mi juicio familiar, el criterio del juez, mi recurso, voy a argumentar voy a argumentar un marco, no un marco inconstitucional y convencional, sino difuso, y pues voy a estar a la par de los jueces. Y se trata de que el amparo, vamos a sacar el criterio de los jueces, vamos a irnos al criterio constitucional y convencional. Por eso es que se van a estar reforzando estos dos criterios de la Constitución y de los tratados internacionales, porque si no me voy a sujetar al criterio de todos los jueces del país, juez penal, juez civil, de primera instancia, lo que me diga él, lo que me responda, qué va a decir, pues el código dice. Y fíjense, vuelvo a poner un ejemplo, vuelvo a poner un ejemplo. Ahorita, por ejemplo, que ya he mencionado muchas veces el estado de interdicción, que muchas veces todavía jueces siguen, abogados siguen promoviendo sobre el estado de interdicción y que sin embargo es un derecho humano. Por eso es que nunca salimos de esa área. La estrategia argumentativa de doble estándar, ¿cuál sería? El eje de invalidez sería la inconstitucionalidad. Si el eje de validez es la inconstitucionalidad o inconvencionalidad, nuestro fundamento o norma de contraste sería los artículos de la Constitución política, y si es inconvencionalidad, serían los tratados internacionales. Mi estrategia procesal, ¿cuál sería? Demostrar que el acto norma viola derechos establecidos en la Constitución. Mi estrategia, ¿cuál sería en la inconvencionalidad? Demostrar que el acto de autoridad es contrario a las obligaciones internacionales que el Estado mexicano ha suscrito. Aquí dice, ¿verdad? La convención, el artículo 25, ¿verdad? De la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos, que es un sobre recurso efectivo. El refuerzo mutuo, bueno, pues es el juego entre estos dos. Control de la convencionalidad frente a la restricción de la suspensión. También hay medidas cautelares, ¿verdad? Acuérdense que la suspensión es una medida cautelar por definición. La medida cautelar no solamente opera en procesal penal
Ajá, la medida cautelar como tal también opera en amparo, que sería básicamente la suspensión del acto reclamado, como tal, como incidente. Dice la reforma del 25, dice, limita la suspensión con efectos generales y añade causales de improcedencia que prioricen el interés público. Sin embargo, el control convencional, o sea, los tratados internacionales, se van a convertir en un argumento clave para contrarrestar esa restricción, pero repito, no es automático. Esa es nuestra área de oportunidad. Habrá que leer convenios internacionales referentes a esta parte del interés legítimo para poder, ¿verdad? Y por ejemplo, aquí tenemos el derecho a la protección cautelar, alegar el artículo 25, que es el recurso judicial efectivo, el artículo 8, que son garantías judiciales de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Aquí tenemos un fundamento. Y el argumento clave, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el recurso efectivo incluye la necesidad de medidas cautelares, suspensión, pero dice que eviten daños irreparables. Si se dan cuenta, hasta ahorita, hasta este momento de las diapositivas, en este último párrafo, encontramos pues lo que yo he estado mencionando desde el principio, por eso es que lo menciono con seguridad. O sea, evitamos daños irreparables. Bueno, eso va a ser la carga de la prueba también para el Estado. ¿Quién, por medio de quién? Pues por medio de sus órganos estatales, llamados ya autoridades responsables, y por medio de sus delegados, ¿verdad? Que son los, entre paréntesis, los abogados de las autoridades responsables. Esto es lo que ellos van a decir. Ahora, vamos a ver las dos partes. Vamos a ver las dos partes. Ya lo vamos a brincar esta diapositiva porque seguimos hablando del control de la convencionalidad, restricción de la suspensión, ¿verdad? Vamos a brincarla porque básicamente repite lo mismo, ¿verdad? Sobre el daño irreparable, usar precedentes internacionales para reforzar que en temas como medio ambiente, salud, la ausencia de suspensión genera un daño irreparable que debe prevalecer sobre el interés financiero o administrativo del Estado. Daño irreparable. Hay que demostrarlo. Uso de control difuso en la demanda. Deberes del juez y la obligación del litigante. La demanda de amparo debe recordar al juez su deber de control difuso, es decir, lo que hace el juez ejercido por todas las autoridades en el momento de resolver. Es decir, el juez va a revisar revisa las demandas, los casos, los actos de autoridad, revisa, pero sigue siendo control difuso. ¿Qué es lo que vamos a ver? Ahora vamos a tratar vamos a hacer una petición expresa al juez, le vamos a solicitar de manera explícita al juez de distrito, al tribunal colegiado, que en caso de encontrar una contradicción, ejerza el control difuso y desaplique la norma interna, incluyendo la propia ley de amparo, si se interpreta de forma restrictiva por ser inconvencional. Recordemos que este concepto aquí, oiga, entonces usted nos está enseñando amparo para no aplicar el amparo. No, estoy diciendo que nosotros le digamos al juez, le digamos nosotros al juez que eso se puede plantear como un agravio, ¿sí? Y que se sujete a la parte convencional. Eso es lo que vamos a decir al juez. Pero, repito, áreas de oportunidad y no todos los casos son idénticos. Fuentes de argumentación, otra vez, van a ser la jurisprudencia interamericana, citar directamente sentencias de la Corte, el caso Radilla, el caso Rosendo Cantú, que reafirmen la obligación de ejercer control, observaciones generales de comités de la ONU, usar las interpretaciones de los órganos internacionales, comités de derechos humanos, y evitar excusas, refutar cualquier intento de la autoridad responsable de justificar su acto basándose solo en la ley interna, obligándola a responder al estándar más alto de los tratados. Es que, oiga, entonces, ¿funcionará el amparo? O sea, funcionará. Es que la ley de amparo se reforma, la ley de amparo, pero para los casos específicamente que obstruyan la facultad del Estado a ciertas áreas que necesita, ah, por ejemplo, lavado de dinero, por ejemplo, evasión de créditos. Bueno, ¿y por qué no lo enfatizó? Bueno, porque acuérdense que la ley, una de las características de la ley es que es heterónoma. Entonces, no hay una ley de amparo específicamente para la evasión de impuestos, perdón, sobre la fiscalización, ¿verdad? No hay una ley, no, no lo hay. O sea, la ley es heterónoma, es para todos, pero solamente las personas que trabajen en amparo en estas áreas de oportunidad son las que van a tener mejores oportunidades. La estrategia procesal, los abogados que dijimos que tenían una estrategia procesal que es la digitalización.
Tener un expediente electrónico, desde luego, a quien no le gusta, un expediente electrónico, el uso de la firma electrónica, el expediente digital, como la vía preferente, también es optativa para el quejoso particular, es estrategia operativa, ¿verdad? Uso obligatorio de la FIEL. Todo litigante moderno debe contar con una firma electrónica avanzada, presentar, consultar expedientes, monitoreo de notificaciones, portales electrónicos para cumplir esos plazos, ¿verdad? Prevención de riesgos, que para que no nos cause el riesgo, el abogado y su equipo, todo el despacho, debe de capacitarse sobre la gestión de archivos digitales y la seguridad de la información para evitar errores o omisiones que deriven en desechamientos o preclusión de derechos. ¿Qué es la recomendación cuando comienza todo esto de la digitalización? Yo tengo mi archivo electrónico, pero también tengo mi, este, mi expediente físico. ¿Cuántas veces no hemos, no? Decía uno, es increíble que haya el incidente de reposición de autos? ¿Y por qué incidente de reposición de autos? Porque se perdió. ¿Cómo que se perdió? ¿Cuántas veces se pierden en los tribunales los expedientes? Bueno, pues precisamente esto nos da un área de oportunidad para que no ocurra un riesgo. Yo incluso puedo compartir, ¿verdad? Con mi cliente la firma de alguna promoción, la firma electrónica, lo firma y yo lo envío y sin necesidad de estarme desplazando ni desgastándome más aún. Ujú. El criterio jurisprudencial, ya lo mencionamos, monitorear los primeros criterios que todavía no aparecen. Estamos nosotros a 15 días después de la reforma, por lo tanto, los criterios jurisprudenciales que vendrán de la Suprema Corte de los tribunales colegiados, sí, hay que buscar que ponderen el interés social sobre el derecho fundamental, hay que buscarlos, hay que buscar jurisprudencia cuando aparezca, estar ahí atento, ¿verdad? Estar atento cuando prevalece la necesidad de no obstaculizar la función estatal sobre el derecho a la suspensión. Definición de interés legítimo diferenciado, cuando salga alguna resolución, perdón, algún criterio con respecto a que me define el interés legítimo diferenciado, cuando salga algún criterio sobre interpretación restrictiva, ¿sí me explico? Hay que estar ahí atento, abogados atentos para esta situación. Y el enfoque preventivo, si vamos a asesorar empresas, vamos a ver un mapeo, ¿verdad? Primero, vamos a asesorar empresas. Yo le voy a decir a la empresa, porque no vaya a ser, ¿verdad?, que caigamos en una situación de riesgo por no decirle a la empresa, yo como abogado, identificar leyes, regulaciones o actos administrativos que pudieran afectar a la empresa y sean susceptibles de ser impugnados. Esto es lo que se llama la asesoría jurídica integral, que muchos despachos la trabajan. Muchos despachos, abogados, despachan la asesoría jurídica integral, la asesoría corporativa, la prevención de riesgos. Asesoría sobre suspensión. Informar a las empresas que la protección cautelar ahora es individual. Si la autoridad multa o inspecciona varias subsidiarias bajo la misma norma, cada una deberá promover su amparo. Ajá. Y diagnóstico de vulnerabilidad. Evaluar qué tan diferenciada o directa es la afectación de una norma a la empresa, evaluando un nuevo interés legítimo. ¿Sí? Acuérdense otra vez el concepto de interés legítimo. Tengo una afectación, diferenciada, real, no hipotética. Y el litigio proactivo. Considerar el amparo como un recurso de última ratio, no como un mecanismo de paralización general, que es lo que muchos iniciaban. Por eso es que se vicia el juicio de amparo. A cualquier cosa, amparo, cualquier cosa, amparo. ¿No? Y llega un momento en que, pues bueno, el propio tribunal dice, no, es que no todo es amparo. Hay quienes dicen, yo hago un juicio y a todo lo que hago, recurso, recurso, recurso. Bueno, como estrategia, pues es válido. A lo mejor yo estoy iniciando, ¿verdad?, alguna protección para, para en su caso yo lo haga valer en una sentencia definitiva, ¿verdad?, en amparo directo. Pero dice que no va a buscar que el juicio se paralice. Eso es lo que yo tengo que tener. Yo tengo que ver cómo hacer para que no se paralice nada más porque sí. Ya el enfoque preventivo 2, que sería, ¿cuál sería la función de las autoridades responsables? ¿Cómo, ¿Qué tendrían que contestar las autoridades responsables ante la nueva ley de amparo, ante la reforma? ¿Qué tendrían? Bueno, este, verificación de la ejecución, asesorar a las autoridades responsables en el cumplimiento inmediato y total de las sentencias de amparo para evitar sanciones, multas y posible destitución. Dos, la fundamentación forzada es instruir a las autoridades para que en sus informes justificados y en sus informes previos
fundamenten la afectación al interés social. Es decir, aquí estamos pensando como que dice al revés. Yo voy a asesorar a la empresa y le voy a decir a la empresa, oye, cuando mandes tu informe justificado o tu informe previo, pero que esté cargado de una afectación al interés social. Ajá, destruye la pretensión del quejoso y el orden público con pruebas contundentes en caso de actos que caigan en las nuevas causales de improcedencia de la suspensión. ¿No? Y la última, la preparación digital, que las empresas, ¿verdad? Garantizar que la autoridad, perdón, las empresas, garantizar que las autoridades responsables cuenten con los medios digitales oficiales para notificar y recibir promociones, cumpliendo con los nuevos plazos reducidos de la ley. Y es que acuérdense que las empresas, bueno, perdón, otra vez las empresas, las entidades públicas, es decir, las autoridades responsables, actúan por medio de delegados y algunas veces, pues las autoridades responsables no ven la parte de la digitalización, aunque se obliga, pero no la ven o lo hacen y siguen todavía el esquema tradicional. Ahora sí ya estrategia de cumplimiento, la ejecución de sentencia, ya hay plazos claros, sanciones ya están más específicas y la estrategia de ejecución, el litigante debe solicitar inmediatamente la apertura del incidente de inejecución de sentencia. Si veo que la, si veo que la autoridad responsable no está cumpliendo la sentencia, ajá, voy a demostrar la responsabilidad de la autoridad y la falta de imposibilidad jurídica o material, el incumplimiento. Porque sí, es cierto, la ley de amparo dice, bueno, como yo, autoridad responsable, no estoy obligado a lo imposible porque no tengo dinero, no tengo los medios para cumplir tu ejecución, por lo tanto, pues no lo voy a hacer. No, aquí viene la parte del cuidado porque autoridades responsables, ¿verdad? Este, se pueden enfrentar a la ejecución, a la estrategia de la ejecución, ajá, de la sentencia. Ya terminamos prácticamente conclusiones y énfasis estratégicos. Ya terminamos. Conclusión y énfasis estratégico. Control convencional, la herramienta para mantener la progresividad. No perder de vista el control convencional, ya es mi término final, ¿verdad? Tres conclusiones. No, no perder de vista el control convencional como mecanismo más robusto para el litigante, para mitigar el efecto regresivo de las restricciones. Estrategia práctica final. La demanda de amparo debe ser un tratado de derechos humanos. De veras. Mi demanda de amparo de hoy en adelante tiene que ser un tratado de derechos humanos. Es que muchas veces, lo digo con todo respeto, ¿verdad? Pero, ¿cuántas veces hemos visto resoluciones? Yo se las he compartido, resoluciones de la Suprema Corte o de los tribunales colegiados cuando dicen, el quejoso solamente, el quejoso solamente se dedicó a transcribir, este, los conceptos de violación vertidos. ¿Ah? O en la revisión el agravio, el agraviado solamente se dedicó a transcribir los conceptos de violación vertidos. No alega nada con respecto al acto de autoridad o la norma o la afectación. No, ya hoy en día la demanda de amparo debe ser un tratado de derechos humanos más que un simple formulario. El formulario, pues ahí va a estar, ¿verdad? En la ley de amparo, ahí me dice cuáles son los requisitos de la demanda, pero debe de ser un énfasis más a derechos humanos, demostrar con hechos y con doctrina internacional por qué la nueva ley de amparo puede ser interpretada de forma estricta, contraviene obligaciones esenciales del Estado, que es la protección de los derechos humanos. Y el litigio futuro, el éxito del amparo en la era post de los 2005 dependerá de la calidad y profundidad de la argumentación convencional que demos los abogados para obligar al juzgador a aplicar ese principio pro persona hasta las últimas consecuencias. Conclusiones y retos. El litigio estratégico, ya parecen palabras repetidas, pero el litigio estratégico va a ser más quirúrgico, más sofisticado, más técnico, alejado de prácticas dilatorias, el doble enfoque que ya mencionamos, el derecho constitucional para el amparo y el derecho convencional para el blindaje, o sea, por el blindaje internacional. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos, verdad? La argumentación dual. Y luego el reto central, demostrar cómo una violación de derechos humanos afecta de forma actual y diferenciada al cliente, yo le puse aquí, al quejoso para acreditar la protección constitucional. Vuelvo a repetir esta que es la frase final, ¿verdad? De toda demostrar cómo una violación de derechos afecta de forma actual, ajá, real, diferenciada,
al quejoso para activar la protección constitucional. Bien, pues creo que hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí llegamos en esta exposición. Viene la